Hola familia, estoy incluso un poco nerviosa después de este tiempo, aunque me apetecía un montón volver a grabar. He estado leyendo bastante de vuestros comentarios, aún no me ha dado tiempo a leerlos a todos, pero bueno, voy poniéndome al día y respondiendo, así que muchas gracias por los que habéis seguido comentando y los que habéis llegado a este canal en este tiempo en el que no he estado. Y básicamente en el vídeo de hoy os quiero contar por qué dejé las redes sociales, que las dejé durante 3 meses, desde octubre hasta ahora, qué pasó durante ese periodo y por último tengo una sorpresa para el final, que os quiero contar algo muy especial, pero no os lo voy a desvelar aún. Así que, bueno, os lo iré contando. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Por qué decidí dejar las redes sociales? Ya hacía tiempo que llevaba pensando el tema de dejarlas un tiempo. Si algunos que ya me conocéis desde hace tiempo veis que muchas veces, pues a lo mejor los sábados intentaba desconectar siempre de Instagram y apagaba el móvil. Entonces, bueno, es algo que ya llevaba meditando bastante tiempo, lo que pasa es que me daba bastante cosa a hacer porque, bueno, pues me gustaba mucho crear contenido aquí en Instagram. También había un periodo que estaba sin trabajo, entonces un poco me dedicaba a eso, por placer. Pero bueno, como a mediados del año pasado yo empecé a notar que esto ya me estaba afectando bastante. Es decir, al final tú cuando creas contenido o cuando te dedicas un poco a esto, que yo ahora no me dedico a esto es más un hobby. Claro, tú quieres hacerlo bien, quieres llegar a más gente y mi objetivo en ningún momento era conseguir más seguidores. O sea, yo lo empecé a hacer porque me apetecía y me gustaba. Pero claro, al final cuando creas contenido y dedicas tantas horas, pues también te marcas unos objetivos, quieres ver unos resultados, entonces no evita que tú te compares con más gente. Y al final, claro, el hecho de compararte, pues te lleva a pensar si lo haces bien, si no. Yo en esos momentos a lo mejor aún no tenía la autoestima necesaria para afrontarme a esto. Entonces, claro, pues me afectaba bastante. Empecé a compararme con otras personas, me afectaba el hecho, bueno, de crear contenido y que no me llegase a gustar, estaba muy indecisa, muy insegura. Entonces, bueno, eso sumado al hecho de que ya de por sí, sobre todo Instagram, es una plataforma que fomenta un poco la mala autoestima, es decir, que siempre ves fotos de otra gente, todo el mundo es perfecto, que en verdad no lo es. Pero bueno, lógicamente tú ves esas fotos, te comparas y dices, ¿por qué yo no estoy así o tal y cual? También todo se centra mucho en el aspecto físico. Entonces creo que es bastante maligno en ese aspecto, sumado a este hecho, pues se hizo como bastante grande. Yo sabéis que también, y siempre os aconsejo que filtréis Instagram, que eliminéis gente que solo seguís por el físico. Pero claro, aunque lo elimines, en la función de explorar, el algoritmo de Instagram es mágico y siempre acaba trayéndote gente. Bueno, pues no sé, se me juntaron bastantes cosas y decidí que quizás era el momento de tomarme un descanso. Hacía muchísimos años que no desconectaba completamente de todas las redes sociales. Así que bueno, pues tomé la decisión de decir, vamos a parar y ya volverás si quieres volver, bueno, pues en un futuro. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que estos meses he descubierto que me ha ayudado un montón. He mejorado en muchísimos aspectos, me he centrado en mi vida. He descubierto que hay muchísimas cosas además de las redes sociales y todo el tiempo que invertimos ahí luego lo puedes invertir en otras cosas. Pero bueno, no quiero como contaros demasiado sobre esto, ya sabéis que bueno, cada persona es un mundo. Sí que es verdad que me gustaría más enfatizar sobre este tema y quería hacer un vídeo más específico. Al final he descubierto que la vida sigue estos meses, aunque yo he estado sin redes sociales, todo ha seguido igual. Sí que es verdad que he tenido más tiempo para centrarme en otras cosas, hay vida más allá de estar conectado 24/7 y bueno, pues me ha ayudado en muchísimos aspectos. No quiero entrar mucho en este vídeo porque hay más cosas de las que hablar, pero que sí que quería, si a vosotros os apetece, hacer un vídeo en específico de esto, de cómo puedes empezar a quitarte las redes sociales, por qué deberías hacerlo quizás un tiempo, consecuencias que ha tenido. Entonces, si os apetece, pues ya sabéis, me lo escribís en los comentarios y lo haré pronto. ¿Qué me ha pasado durante estos meses? Bueno, pues la verdad que tampoco ha sido mucho, pero sí que ha habido bastantes cambios que para mí han sido importantes. Encontré un trabajo de autónoma que es bastante estable y en el que estoy ahora y la verdad es que me encanta porque además lo puedo hacer desde casa, desde donde quiera, tengo flexibilidad y también tengo tiempo para estudiar, que bueno, los que no me conocéis estoy estudiando nutrición, así que necesitaba un poco esa flexibilidad, pero también necesitaba tener algo más, así que me ha ayudado un montón volver a trabajar, a tener unos objetivos en el trabajo y estoy muy contenta en ese aspecto. También, bueno, pues hicimos varios viajes por Italia, aprovechamos el hecho de estar allí. Pero sí que es verdad que después de un tiempo, bueno, ya llevamos casi 2 años viviendo en Italia, yo empecé a notar como un cambio en mí. O sea, hacía tiempo que no estaba del todo contenta, que me faltaba algo y a mí siempre me ha encantado vivir fuera. He vivido en Berlín, después en Italia, también hice el Erasmus fuera.
Entonces, el hecho como de volver a España, pues al principio tampoco me llamaba mucho porque me encanta vivir nuevas ciudades y conocer nueva gente. El problema es que, claro, ya no es lo mismo que cuando estás en Erasmus, porque la gente ahora con nuestros estilos de vida, pues trabajamos, tenemos una vida, tenemos una pareja. Entonces, claro, si quieres conocer nueva gente y no estás yendo a una oficina a trabajar, que es donde generalmente conoces más gente, se hace muy difícil. Entonces yo vi en Italia que me faltaba eso, una red de amistades, alguien con quien quedar por la tarde, que no fuese mi pareja y decir, venga, nos tomamos una caña. Entonces sí que teníamos conocidos, pero al final es muy difícil porque, claro, tienes el fin de semana, pero el fin de semana, pues si uno no tiene planes, los tiene el otro. Hay veces que simplemente pues, te apetece descansar y estar con tu pareja. Entonces al final como que acabas quedando cada 2 meses y no llegas a hacer esa conexión. Entonces, bueno, resumidas cuentas, empecé a tener morriña de España. Lo hablé con mi pareja, con Gianlu, y decidimos que era un buen momento quizás también para cambiar y volver a España, porque yo en marzo tenía que hacer las prácticas de nutrición aquí. Así que bueno, pues nos pusimos como manos a la obra. Él también estuvo buscando trabajo y casualidades de la vida pues encontró un trabajo también que le permite estar a distancia, por lo que puede estar en Madrid. También la empresa tiene sede en Madrid. Así que un poco de la noche a la mañana, o sea, diciembre fue un caos absoluto. Pues se encontró el trabajo, nos teníamos que mudar, teníamos que buscar casa, así que bueno, pues a principios de diciembre buscamos casa aquí. Me ayudó también mi familia porque lógicamente yo no pude estar aquí una semana viendo piso, y encontramos el piso en el que estoy ahora mismo, que es una maravilla, hay un montón de luz, así que estoy súper contenta. Y nada, el objetivo pues de momento es ya quedarnos aquí. No sabemos cuánto, pero yo estoy muy contenta, así que espero que dure bastante, y además ya estoy de las mudanzas hasta arriba, así que de momento he dicho que no quiero mudarme más, al menos durante un año. Vamos a ver en lo que acaba. Y bueno, pues eso ha sido un poco resumen de estos últimos 3 meses. También hay algo bastante importante que ya lo visteis, pero bueno, no os lo he enseñado por aquí por YouTube, así que voy allá. Y es esta ratona, que ahora está asquerosa, la tengo que llevar a la peluquería, así que no juzguéis, por favor. Pero bueno, se supone que es un perro debajo de toda esa cosa gris que tiene. Se llama Aria y tiene 6 meses, así que bueno, pues va a estar por aquí, la veréis en un montón de vídeos de YouTube. Y bueno, pasamos al último punto, que es el tema del TCA. Yo sé que muchos que tenéis TCA me seguís por los vídeos o habéis empezado a seguirme en este periodo por todos los vídeos que hago de TCA. Yo del TCA la verdad que ya estoy muy bien, estoy súper contenta de dónde he llegado. Voy a seguir posteando contenido y cosas sobre los TCAs, también de otras cosas, porque también quiero, bueno, pues que la gente que me sigue que no tenga TCA pues también puede incorporar cambios más saludables a su vida. Ahora que además sé más de nutrición, pues quiero como tener diferente contenido, pero bueno, voy a seguir hablando mucho de eso porque ya sabéis que para mí es esencial que evitar que gente pase por esto, o si ya lo están pasando, pues ayudarles, así que bueno, seguiré ahí. Pero sí que es cierto que el tema de dejar las redes también me ha ayudado muchísimo, el tema de no compararme. Estos meses he comido de todo, las navidades la verdad que las he disfrutado un montón. También me fui a Nueva York y pues ya sabéis, Nueva York os lo podéis imaginar, comes un poco de todo. Pero bueno, también encontramos opciones un poco más sanas algunos días, así que muy contenta. Y ahora que he vuelto a la rutina me siento mucho mejor, ya estoy volviendo a hacer deporte. Hay días que incluso no tengo mucha hambre, así que eso es genial. Entonces bueno, quería dar como este pequeño resumen del TCA para que veáis que claro, ya llevo bastante desde que dejé o acabé, digamos, el TCA, son 2 años. Pero bueno, siempre sigue siendo un constante avance, siempre intentas mejorar tu autoestima, intentas, bueno, pues no caer en los mismos errores, entonces que veáis que hay luz al final del túnel. Y bueno, pues eso es más o menos todo lo que os quería contar. Ya deciros que también lo habréis visto, pero voy a cambiar las fechas de publicación de los vídeos al domingo, porque creo que a mí también me ayuda más, ya que los jueves al final voy a estar trabajando y no voy a poder dedicarle el tiempo como para subirlo y tal, así que prefiero los domingos, que tengo un poco más de tiempo. Lo haré los domingos por la tarde seguramente, aún no he decidido hora, pero bueno, digamos alrededor de las 5 o 6. Y nada, que estoy muy contenta de volver por aquí y espero que vosotros también, así que nos vemos el próximo domingo con otro vídeo. ¡Hasta pronto!